de comunicación. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí en la No, primera al hora. contrario, ustedes muchísimas gracias por el espacio. Bien, queremos entonces conversar precisamente sobre lo que va a ocurrir el próximo jueves porque es el lanzamiento del libro Engañósfera Electoral. Esto es, digamos, es un esfuerzo por mirar, monitorear, documentar y analizar el impacto que tuvo la desinformación en el proceso electoral reciente, ¿verdad, Andrés? Cuéntanos un poco más. Exactamente, durante toda la campaña electoral hubo una serie de contenidos. En el libro se da cuenta al menos de 247 productos que se hicieron virales. De esos 247, el 74% fueron falsos, totalmente falsos. Y también luego hubo contenidos que fueron parcialmente mentiras y solamente el 11% correspondieron a información verdadera. Increíble, increíble lo que nos cuentas, Andrés, en torno a cómo está funcionando el tema comunicacional, sobre todo en la época electoral, de esta información o desinformación que se riega en las redes sociales y que buscan a la larga influir en el votante para que tome una decisión. Además, con un componente que no veíamos en campañas anteriores ni en procesos anteriores, y es que hoy la desinformación recibió pauta digital. Recibió una millonaria pauta digital que Antes no permitió que se ocurría eso. disemine, no, porque hubo varias condiciones que permitieron que eso ocurra. Una de esas condiciones es que a principios de 2025, plataformas como Google y Meta abrieron sus algoritmos y permitieron y relajaron las políticas para que pueda circular más libremente la desinformación. Pero por supuesto también hubo otro condicionante, André, que fue que no hubo autoridades que de alguna manera pongan el dedo en la llaga y efectivamente hagan un seguimiento, un monitoreo, un análisis, y esto dio el espacio para que incluso los propios candidatos desinformen sin que ocurra absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con el tema de las redes sociales, Andrés, en este ámbito? Porque muchos decimos las redes sociales avalan el tema de la libertad de expresión, el tema de la libertad de información, el tema de la libertad de acceder a una información. Pero ¿qué se debe hacer para poder controlar este tema de la desinformación? Porque tú nos estás revelando que más del 70% de la información que circuló en la última contienda electoral era falsa, era creada o eran cosas creadas por trolls para poder perjudicar al contrario. ¿Qué se Ujú. debe hacer desde la sociedad para que esto pueda ser controlado? Y además con otro elemento importante a lo que mencionas tú, Javi, y es que la desinformación es transnacional. Nosotros identificamos al menos 2 empresas con residencia en Estados Unidos que difundieron desinformación en Ecuador y que pagaron para que circule esa desinformación. Una de esas empresas es Global Mind y la otra empresa es IMS, Internet Media Service. Con una particularidad, además, con esta última empresa, que en la primera vuelta electoral difundió desinformación contra un candidato y en la segunda vuelta electoral contra el otro candidato. Es decir, estamos ya frente a una verdadera industria de la desinformación. Pensemos en un tsunami que tenemos al frente y una grave alerta que tenemos de desinformación. La única forma de enfrentarlo es sumando esfuerzos desde todos los sectores, gobierno, academia, medios de comunicación, para poder trasladar a la gente las competencias y habilidades digitales para que sepa cómo lidiar con este escenario, porque la desinformación no va a parar. Es más, los políticos se dieron cuenta en estas elecciones que puede ser altamente rentable. El problema también surge, Andrés, y hay que ser muy claros en este tema, que hay portales disfrazados de medios de comunicación que entregan información que no está contrastada, que no está verificada, que muchas veces es pautada por uno o por otro para hacerle daño a su contrario político. ¿Qué debe hacer la ciudadanía en ese sentido? Porque vemos una infinidad de medios de comunicación que se han proliferado en redes sociales que no tienen un respaldo al menos periodístico detrás. Ujú. En términos de que no contrastan, no verifican, no contextualizan, no profundizan, que es lo que hace el periodismo y que es lo que hacen los medios de comunicación. En el libro nosotros le llamamos medios inauténticos y son una de las evidencias para que nosotros planteemos que ya la desinformación dejó de ser acciones aisladas dentro de los procesos electorales, sino que se convirtieron en verdaderas estrategias. Es decir, hay una planificación, hay un timing, hay mensajes, hay segmentación,
Hay una identificación de sentimientos que mueve al votante para poder apuntalar precisamente esos sentimientos. Al menos dos fueron muy evidentes dentro de la desinformación. Alentaron el odio y alentaron el miedo. Estos dos sentimientos fueron los grandes movilizadores en la decisión del voto de las elecciones 2025 en Ecuador. Ahora, tal vez tienen ustedes alguna comparación de qué es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, o esto se vio solamente aquí en el 2025, o digamos, se pudo tener más cifras del 2025 porque hubo más monitoreo. ¿Qué es lo que ocurre también, por ejemplo, en 2021, 2023, en donde también vimos piezas bastante, si se quiere, trucadas, para desinformar a la ciudadanía? ¿Cómo han hecho esta comparación? En 2023 escribimos un libro que se llama Batalla Digital, en donde hicimos un seguimiento minucioso de qué pasó digitalmente con las campañas. Sabíamos que se estaba migrando a lo digital y que iba a ser relevante. Dedicamos un capítulo al tema de desinformación en ese libro y justamente vimos estas alertas, y por eso en este segundo proyecto en el que se involucraron Carolina Basante de Lupa Media y también Alfredo Velasco de Usuarios Digitales, no logramos dimensionar hasta que pudimos ver las cifras de lo grave que era. Por eso, incluso cuando nosotros revisamos la bibliografía existente sobre el tema, no encontrábamos un terno que pueda describir todo lo que pasó en Ecuador en 2025. Y por eso acuñamos el término de engañósfera electoral, que alude a este entorno digital plagado de desinformación, con discursos oficiales engañosos, pero además con pauta digital millonaria, que alentaba y que busca persuadir a la ciudadanía no necesariamente a votar por un candidato, sino a no votar por un candidato para sacarlos del juego y que por descarte se elija a quien tiene la mejor campaña de desinformación. ¿Cuál fue la cifra o el dato, el hallazgo más alarmante que pudieron encontrar? Bueno, además del porcentaje de contenido falso que circuló en la campaña electoral, hay un elemento que nos llamó profundamente la atención, que tiene que ver con inteligencia artificial. La inteligencia artificial se convirtió en el verdadero outsider de esta campaña electoral, porque 1 de cada 5 productos que se hicieron virales fueron hechos o modificados con inteligencia artificial. Y ya no fue una modificación, insisto, como una acción aislada, sino parte de una estrategia, y en este sentido fueron piezas altamente producidas para que casi sean imperceptibles a la mirada de la audiencia. Se clonaron voces, se clonaron rostros, se crearon avatars, se clonaron los escenarios y los sets en donde se generaban las noticias, se tomaron o se usurparon identidades de periodistas, de figuras públicas, y fueron tan bien producidos esas piezas que era imposible detectar de forma manual o a simple vista. Entonces vemos que, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, la inteligencia artificial se convirtió en un poderoso coprotagonista de las elecciones, pero principalmente de la desinformación en las elecciones. La ciudadanía, Andrés, ¿qué debe hacer en este momento para poder combatir esto? Tomando en cuenta que ahora, por ejemplo, el TikTok te presenta un video de 30 segundos, se puede hacer viral, recontra viral, y termina siendo una verdad, aunque la información que se difunda sea falsa. Yo en mi familia, por ejemplo, siempre me están mandando en los chats y me dicen, mira, esto La es tía. cierto. Sí, mi tía, mi suegra, me mandan y me dicen, esto es cierto. Y gracias a Dios les puedo decir no. Pero hay mucha gente que difunde la información, que se hace viral, una información a veces falsa, a veces no contrastada. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía para poder combatir esto? Porque como nos estás presentando, como lo hemos visto y como lo hemos vivido, Andreita, vemos que es una lucha casi perdida para quienes quieren decir la verdad en redes sociales. Pero podemos hacer mucho. Nosotros desarrollamos en el libro también un concepto vinculado a la posverdad. ¿Qué significa la posverdad? Que vivimos en un momento en el que
como personas o como usuarios, ya no nos interesa tanto si algo es verdadero o falso. Nos interesa que ratifique nuestro sesgo, o nuestras emociones, o nuestros sentimientos. Entonces, si yo soy un fiel seguidor de un partido político, no me importa que todo lo que me manden sea falso, siempre y cuando ratifique mi posición frente a ese partido político y viceversa. Entonces, la primera condición o el primer llamado es a tomarnos unos cuantos segundos cuando tengamos estos contenidos y no los compartamos. El simple hecho de no compartir información que nosotros no verifiquemos, estamos ayudando muchísimo a romper los círculos de desinformación. Pero lo otro, siempre hablamos de un concepto que se llama dieta digital, que es muy parecido al de la dieta de la nutrición. Es decir, si ustedes comen hamburguesa y sodas todos los días, las 3 horas del día, o sea, evidentemente van a enfermar. En cambio, si nosotros elegimos mejores fuentes de alimentación, mejores fuentes de información, creíbles, que nosotros podamos acudir, que nos sintamos seguros de poder consumir esa información, efectivamente vamos a tener una mejor gestión de estos contenidos. Entonces, por un lado, elegir mejor las fuentes de información, pero por otro lado también romper los círculos de la desinformación. ¿Por qué es tan importante romper estos círculos de desinformación? Porque claro, puede ser que yo no veo que cause nada, entonces yo solo reenvío, y como tú dices, como está afirmando algo en lo que yo creo, no me importa si es verdad o no. Pero ¿cómo afecta eso a la sociedad? En términos un poco más generales, ¿por qué es necesario e importante regresar a ver, detenerse un segundo a mirar si es que lo que me envían o estoy reenviando es verdad? Porque ese ejercicio de compartir amplifica el alcance de la información y se vuelve confiable para la persona que envían. Generalmente uno le da distintos valores de credibilidad a la información. Si es que viene de un familiar, si es que viene de alguien querido, si es que viene de alguien cercano, le voy a dar más peso de lo que puede venir de un canal que yo no conozco, de una persona que no conozco. Esto ya pasó, André, durante la pandemia. Entonces se habló de una infodemia, recordarán ustedes, en donde circulaba mucha información para poder tratar el COVID o para prevenir el COVID. Nos mandaron a tomar cloro en esa información. Nos mandaron a tomar todo tipo de tóxicos que empeoraron las condiciones. Y la gente, ¿por qué lo hizo? Porque venía de una fuente confiable, venía de nuestros tíos, de nuestras tías, de nuestros suegros, de nuestras suegras, de nuestros novios, de nuestras novias. Y por eso es fundamental que todos participemos en esta cruzada en contra de la desinformación. Más aún en momentos en que, como decía, la inteligencia artificial se ha convertido en protagonista. Grok, por ejemplo, y dedicamos un capítulo entero en el libro a lo que fue Grok, en un momento determinado de la campaña se convirtió en un influencer. Le consultaban todo. Tuvo más alcance Claro. que medios internacionales como CNN, nuestros medios nacionales, e incluso más alcance que periodistas, analistas, académicos que se involucraron en la conversación digital. Con una alerta importante, Grok, al ser de X, que es donde más desinformación existe, toma la información que tiene en esa plataforma. Claro. Entonces no discrimina entre contenido de calidad o contenido que puede ser falso. Por tanto, responde con un sesgo de desinformación, además alentado por la pauta que se pone a la desinformación, y nosotros terminamos asumiendo las respuestas de Grok como objetivas, reales, y terminan mediando en nuestra decisión del voto. Pero este es también un llamado y una autocrítica también. Porque la gente cree más en una inteligencia artificial que en un periodista, o que en un medio, o que en un académico que está haciendo un estudio, que está trabajando el tema de las elecciones. Quizás sí esto también sea un profundo llamado de atención para reflexionar sobre qué tan conectados o no estamos con la gente. Y ese es un trabajo muy arduo de parte de los periodistas, de nosotros como periodistas, que está pendiente en torno a qué debemos hacer para poder luchar contra el tema de la desinformación, tomando en cuenta que hay dos factores claves: la posibilidad de hacerte viral en redes sociales y la posibilidad de que la pauta te financia. Y al financiar estos medios, que a la larga no deberían ser llamados medios, lo que provocan es que esos productos que están hechos sin una base periodística, sin esta base principal que es la contrastación, la verificación,
se puedan difundir. Hay trabajos interesantes que se están haciendo para combatir el tema de la desinformación. Tú lo habías dicho, Lupa Media, por ejemplo, es uno de los portales que está trabajando en eso, pero a veces nosotros vemos y es un trabajo que se les desborda porque hay tanta información o tanta desinformación en las redes sociales que la cosa es complicada. Y esas fueron justamente una de las motivaciones para poder producir este libro. Que quede registrado y que pueda convertirse en un análisis, en un caso de análisis, no solamente para el Ecuador, sino para la región, porque estos fenómenos van a ocurrir en cualquier momento sensible para un país. Esta vez ocurrió en elecciones, pero mañana puede ser durante una protesta, o durante una crisis económica, o durante un momento de crisis sanitaria. Entonces, por eso es muy importante que debatamos sobre esto. El libro, André y Jaime, va a ser de circulación gratuita. Tiene un componente de divulgación, es decir, nosotros lo vamos a liberar a partir del lanzamiento que será este miércoles 4 de junio, a las 6 de la tarde será el lanzamiento. No va a haber streaming, así que les esperamos físicamente como antes en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas, aquí cerquita del Parque La Carolina, miércoles 4 de junio, 6 de la tarde, así que todos y todas cordialmente invitados. Bien, ahora quisiera abordar nuevamente lo que tiene dentro del libro, ¿verdad? Si ustedes pudieron identificar qué clase de discursos fueron los más frecuentes que se dieron ahora mismo en las elecciones y si eso tal vez se pudo verificar que tuvo una incidencia real en el electoral. Sí, esa fue una de las grandes preguntas que nosotros también nos hicimos cuando levantábamos la información, pero pudimos contrastarla. Hay 4 narrativas que se registran y que fueron o que tuvieron mucha más incidencia y más peso y con fuerte carga de emoción primero, pero también de desinformación. El primero es Venezuela. Desde los gestores de paz que se van a convertir en esta suerte de inteligencia popular política, hasta supuestos beneficios que evidentemente nunca pasaron, que el gobierno nacional estaba dando para que personas de nacionalidad venezolana estén en el Ecuador. Pero, por ejemplo, ahí fue muchísimo más emocional, digamos, fue más del miedo que atacar directamente a una candidatura. ¿Qué es lo que vieron más? Este ataque al miedo, a miren cómo nos vamos a convertir, etcétera, que fue lo que vimos, ¿no? O el ataque directo a ambos candidatos. Ataque directo. En un caso, por ejemplo, veíamos la cara del presidente Daniel Noboa con supuestos bonos que se estaban entregando a los migrantes venezolanos. Y por otro lado, veíamos a Luisa González junto a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alentando y reconociendo, digamos, prácticas como el tema de los gestores de paz. Entonces fueron ataques directos que se vincularon a esta primera narrativa. La segunda narrativa fue narcotráfico y crimen organizado, es decir, vincular a uno u otro candidato o a uno u otro partido con las estructuras criminales. Entonces se crearon videos, se montaron fotos en donde decían que tal candidato de tal lista estaba vinculado a una organización o que había un acuerdo con esa organización. El tercer tema estuvo vinculado al fraude electoral, que hasta ahora de hecho tiene un coletazo, lo hemos visto en las últimas semanas, pero en ambos casos sin evidencias. En la segunda vuelta electoral, de alguna manera, quien asumió este discurso fue la Revolución Ciudadana, pero recordemos que en la primera vuelta electoral también el oficialismo dijo que hubo fraude, y eso justificó la contratación de personal y justificó esta medida para que no se pueda tomar las fotos a los teléfonos celulares durante las elecciones. Pero también hubo otra narrativa que tuvo que ver con la desdolarización. Es decir, este riesgo de poner en crisis la estabilidad económica del país y que efectivamente con una u otra opción se podía plantear esta posibilidad. De cara al futuro, entidades gubernamentales, entidades de manera general del Estado, si se quiere, ¿podrían tener tal vez alguna injerencia en un control de esta desinformación? Mira, si nosotros pudimos hacer esto con nada de recursos prácticamente, yo creo que las autoridades que tienen recursos, equipo, condiciones, podrían hacer mucho para monitorear, observar y sobre todo contribuir a enfrentar la desinformación. Nosotros vemos alrededor de las cosas que monitoreamos que hubo un desinterés, que prefirieron mirar hacia otro lado para no tener que lidiar con estos problemas. Y el precio puede ser muy caro para la democracia,
porque estamos corriendo el riesgo ahora mismo, a la luz de las evidencias del libro, de que las autoridades ya no sean elegidas por el poder de la gente, sino que sean elegidas por el poder de la desinformación. Y precisamente eso te preguntaba, Andrés. Tal vez pudieron ustedes identificar cómo influyó en el electorado esta desinformación. Tal vez hay cifras reales de cómo se pudo identificar o cómo pudo afectar, digamos, si se quiere, las votaciones. Estas narrativas que las medimos digitalmente y que sabemos que tuvieron más alcance que otros temas que aparecieron en la campaña electoral, luego los contrastamos con un estudio del CIES que hizo offline tan pronto como acabaron las elecciones, y en donde le preguntan a la gente qué fue lo que más recuerda o qué es lo que más recuerda de las elecciones, y coincide plenamente con los temas que hubo mayor desinformación. En primer lugar, los gestores de paz. En segundo lugar, el tema de bonos, y en tercer lugar, la desdolarización. Andrés, bajo todo lo que hemos revisado hasta este momento, ¿tú crees que una posible medida de control de redes sociales es viable en este momento en el Ecuador? Es necesaria en el Ecuador, pero y en esto hay que ser muy enfático. Lo que pasa es que cada vez, y tú que has cubierto muchísimo el tema legislativo, cada vez que alguien piensa en una ley, piensa con un espíritu policial, piensa en un espíritu punitivo. Claro. Entonces piensan en coartar la libertad de expresión. Esa es la lógica que tiene el asambleísta ecuatoriano, cuando tiene que ser todo lo contrario. La ley tiene que garantizar derechos a los usuarios digitales. En Europa hay una iniciativa muy importante porque ahí lograron ya concretar una ley de inteligencia artificial, y lo que hicieron ahí fue determinar sanciones no a las personas, sino sanciones a las plataformas. Entonces es X, es TikTok, es Meta la que tiene que responder, porque finalmente es la que está prestando el espacio para que difundan la desinformación. Es ahí en donde se está reproduciendo. Y esto obliga a las plataformas a que tomen medidas de control para que sean cada vez mucho más seguras en cuanto al acceso a la información que tiene la ciudadanía. En esta campaña, TikTok, por ejemplo, tuvo una actitud muy propositiva. Cada vez que se denunciaba o se hacían alertas, efectivamente tomaba medidas y quitaba de las cuentas, o cerraba cuentas, o quitaba los productos. Sí. No pasó lo mismo con Google, X. y tampoco con X, X. ni tampoco con Meta. Pero me refiero al caso de YouTube en particular, porque tuvo como más presencia, y fue precisamente porque relajaron las medidas las políticas de control en esa plataforma, y eso permitió que perciban ingresos por esas pautas digitales. Entonces, rentabilizaron a partir de la desinformación. ¿Ustedes tienen tal vez registros de que pudiese pasar incluso fuera de las plataformas digitales de esta desinformación, si se quiere, qué sé yo, en flyers, vociferando cosas? Porque si ya hablamos de que esto tiene un financiamiento detrás, una estrategia detrás, solo han podido percibir que es en plataformas digitales, o para aquellas personas que no acceden directamente a las redes sociales, o no tienen un vínculo tan cercano, por ejemplo, con X, etcétera. ¿Vieron tal vez que pudiese haber en simultáneo una campaña en físico, en territorio de desinformación? De hecho, tuvo soportes en los meetings que realizaban los candidatos. Mira, Lupamel identificó 67 afirmaciones que hicieron los candidatos durante la campaña electoral, y la mitad, más de la mitad, del 53%, eran contenidos falsos. ¿Pero por qué se dio esto, o por qué se permitió esto? Porque existía la sensación de que uno puede desinformar y no pasa absolutamente nada. Exacto. No hay una autoridad electoral que me sancione. Yo puedo no decir hay, lo que sea y nadie me y dice hay nada. impunidad. Entonces esto favoreció precisamente que se diera este fenómeno de engañósfera en el país. Yo estaba recordando el tema de que, bueno, antes en las elecciones de los 80 se usaban los llamados panfletos, ¿recuerdas tú? Claro. Había un vehículo y repartían papeles pequeñitos donde hablaban mal del candidato contrario, los panfletos. Ahora hemos evolucionado al tema de las redes sociales. Porque la desinformación siempre ha existido. El tema es que hoy tiene mayor alcance, no tiene fronteras y se reproduce muy rápidamente.
Es decir, a través de la pauta y de la segmentación uno puede llegar a cada persona, no tiene que esperar a coger el flyer como era antes. Exacto. Y eso es una grave alerta para la democracia, es una grave alerta para el país, es una grave alerta para la región, y por eso esperamos que este libro pueda ser un insumo de análisis, de estudio, pero sobre todo de debate, que se ponga el tema sobre la mesa y que se pueda empezar una cruzada para efectivamente enfrentar la desinformación. Andrés, ratifiquemos, ¿cuándo es el evento, a qué hora el evento y dónde será el evento? Miércoles 4 de junio en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas a las 6 de la tarde. La entrada es absolutamente libre, así que les esperamos. Y el libro, ¿dónde lo podrán, si no logran llegar al evento, dónde lo podrán adquirir? Como nos dijiste, bueno, que va a ser una distribución gratuita. ¿Cómo va a ser la distribución? Sí, en el evento les contamos cómo va a ser. Entonces, Por acá, es que justo por acá, mira, Betty Luzuriaga nos dice cómo se puede conseguir el libro también en Guayaquil. Vamos a hacer un lanzamiento en Guayaquil, lo tenemos en la mira. Así es que, Betty, gracias por la pregunta. Estén pendientes porque vamos a informar eventualmente cuándo vamos a poder hacer este lanzamiento en Guayaquil, pero segurísimo no nos vamos a olvidar del puerto principal. hay mucho que hacer, Andrés, en el tema de la responsabilidad periodística, la responsabilidad también de los medios y cómo podríamos ir educando a la gente, ir educando a nuestros familiares en torno a esto de saber escoger la información para no caer en los engaños, no caer en la desinformación, que es lo que le hace mucho daño al país en realidad. No, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse de estos temas, no ahorita, sino durante toda la campaña electoral. Creo que fueron uno de los medios junto a otros en el país que pusieron la llaga en la desinformación y la verdad es que eso ayuda muchísimo. Gracias, entonces Andrés Jaramillo nos ha acompañado el día de hoy, 7 de la mañana.